Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues nosotros aquí desde la Ciudad de México transmitiendo en Tertulia Nocturna, ustedes saben, como todos los viernes, de 8 a 9 de la noche. Y este día, bueno, pues como siempre nos acompaña mi amigo y compañero co-conductor, pues Héctor Peña. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlitos, ¿cómo estás? Es un verdadero placer, como siempre. Hace 8 días no estuvo con nosotros. Y bueno, Héctor tuvo un compromiso que ya nos platicará un poco más adelante qué es lo que estuvo haciendo. Pero amigos, la verdad es que esta semana pues hemos tenido muchas sorpresas, sobre todo la muerte de una mujer extraordinaria, Chavela Vargas, que además pues nos llamó mucho la atención su trayectoria. Bueno, pues aquí tenemos una recopilación que hemos hecho a través de los periódicos que se publicaron durante toda esta semana. También hicimos unas grabaciones de algunos compañeros en canales de televisión del gran homenaje que se le hizo a Chavela Vargas. Yo lo único que puedo decir, Héctor, es que para mí Chavela Vargas, cuando llega a México, una mujer muy joven, muy guapa, muy bella, y que además hubo anécdotas que estuvieron relatando muchos de los comentaristas en radio y televisión acerca de la muerte de esta mujer, que nace en 1919, nace en Costa Rica, y bueno, pues viene a México y es una mexicana por adopción. ¿Tú qué piensas de la muerte y la trayectoria de la vida de esta mujer, Chavela Vargas? Bueno, primero, como tú lo dijiste, nacida en Costa Rica, pero pues nosotros la adoptamos, ella misma se adoptó a sí misma. Creo que los histriones o las personas que son adecuadas para transmitirle a un público las emociones, los sentimientos y una historia, que a veces nos la apropiamos a nosotros mismos siendo los autores otros. Chavela Vargas es de esos histriones que en la alta escuela de teatro, los que somos muy profesionales en el teatro, conocemos como vivencia. La escuela Stanislavski nos ha enseñado a reconocer cuando una persona transmite, porque te impacta la emoción y te hace vivir y te hace abstraerte a las atmósferas que, aunque tu cuerpo esté presente viendo a estos histriones como Chavela Vargas, pues te llevan al mundo emocional de que ellos te proponen a través de su propia vivencia. Y Chavela Vargas, al vivenciar sus letras, porque debemos de reconocer que no era una cantante extraordinaria, no en voz, pero ya quisiera cualquier cantante con voces privilegiadas, amigos, ya quisieran tener la vivencia que Chavela tenía. Chavela sufría en carne propia las letras de José Alfredo Jiménez, por ejemplo, las vivía en carne propia y las transmitía en fragmentos cantados y fragmentos realmente parafraseados, ¿no? Y haciéndolo hablando. Y ahora que le hicieron un homenaje, pasaron una entrevista en la televisión donde Chavela canta canciones con nada más ni nada menos que Laura León. Sí. Con Eugenia León. Híjole, qué concierto, qué cátedra vivencial de esta señora. Ahí es donde se comprueba el arte escénico, que dice la máxima en el teatro, que dice que el primer autor es aquel que escribe la historia, el segundo autor es aquel que la reproduce. Y en este caso Chavela Vargas siempre fue una segunda autora de todo este maravilloso mundo de la expresión y la comunión entre un centro que es el actor y un público que es el monstruo de las mil cabezas. Sí. Y Chavela lo domaba a la perfección. Bueno, Héctor, me llama mucho la atención porque acabas de utilizar un término de Stanislavski, el monstruo de las mil cabezas, que es el gran público, y haciendo referencia a ellos, amigos, la verdad es que acabo de leer un artículo el día de hoy en donde se habla de la muerte de los grandes personajes. Sí. Y cómo la muerte de un personaje, fíjate, Héctor, es secuestrada por las autoridades culturales de un país. Y en este caso, el secuestro del que se habla muy fuertemente, porque además he escuchado todas las contradicciones, porque dicen, ¿por qué llevaron a Chavela Vargas al Palacio de Bellas Artes? No lo voy a comentar ahorita, pero sin embargo se le lleva a Garibaldi, y en donde lo reciben más de 3,000 personas que van y le gritan, es más, puras mujeres
de lo que vimos en las grabaciones en la televisión, pero me llamó mucho la atención este artículo donde dice: los grandes personajes son secuestrados siempre por las autoridades en todos los países del mundo, porque a la muerte de ellos hacen una explotación del propio nombre. No, yo creo que no, amigos. Yo me atrevería a decir de esta manera, no. A mí me pareció muy interesante el homenaje que se le hizo, porque fue mucha gente, porque además la gente que está dedicada a estos medios y que tienen una cierta fama, como tú lo decías, acompañados por Eugenia León, Tania Libertad, Lila. Y Lila Downs, que a mí me parece que es una mujer que ha destacado en los últimos 10 años, que ha ido logrando acomodarse en el medio artístico, porque no nada más es en el nacional, sino en el internacional, claro. Acaba de regresar llevando a Oaxaca al mundo, ¿no? Y sobre todo sucede lo mismo porque acabo de leer también un artículo donde se habla de este paralelismo con Chavela Vargas, Frida Kahlo, Lila Downs. También hay por ahí una artista inglesa que acaba de fallecer muy joven y que le sacan el nombre de Frida Kahlo y un paralelismo por las cejas pobladas. Y entonces estamos viendo que hay una identificación a través de los grandes actores en el mundo, amigos, donde tienen paralelismos con actores, pintores, cantantes, etcétera. ¿Tú qué opinarías con respecto a llevarla a Garibaldi y llevarla a Bellas Artes, Héctor? Pues yo creo que se quedan cortos todos los homenajes, y estoy de acuerdo absolutamente a que la lleven a donde quieran, pero realmente el pueblo la llevaban a donde la llevaran, si la llevaran a pasear los barrios, donde la llevaran. Lo importante, como lo dice el mismo Antonio Velasco Piña en su libro de Tlacaele, ¿no?, que cuando se enterraba al sumo sacerdote de la Hermandad Blanca, que era la máxima ostentación religiosa en Mesoamérica, se le enterraba, fíjate, sin ningún lujo. Solo iban 2 sirvientes y el nuevo sucesor del emblema sagrado de Quetzalcóatl a enterrarlo. Y preguntaban, ¿por qué no se hacen los funerales tan ostentosos? Porque es a la persona, perdón, es al cargo y no a la persona al que se le rinden los homenajes. Es decir, Chavela Vargas no es a su cuerpo al que se le debe de rendir el homenaje, vaya, pero sí se le debe rendir, vaya, pero realmente es la persona de Chavela Vargas, es un humano con cuerpo, con carne, con huesos, como nosotros. Bueno, pero su cargo, el cargo que tuvo de transmitir, Carlos, una sensibilidad, una herencia tradicional del México de los años 40 en adelante, digamos, donde fue su mayor auge, y donde estuvo con el samurái de la canción, donde estuvo con el mismo José Alfredo Jiménez, en el siglo, como le han dicho, de oro del cine nacional. Bueno, es una persona, y tú bien lo dijiste, en este paralelismo entre un histrión y las demás artes. Este histrión era un histrión que lo tuvimos el privilegio, más número de personas, de presenciarlo, porque había más medios de comunicación. Sí, claro, entonces sí estoy de acuerdo con los homenajes, pero tienes razón, ya por último, en algo que dijiste muy atinadamente, de un comentario, que es, se plagian a la persona y se la apropian cuando en vida a veces siquiera los pelan, o a veces siquiera les dan el espacio en vida para que realmente rendirles tributo en vida. Por eso la mayoría de grandes genios, amigos, en el arte, desde pictórico, dancístico, musical, mueren en la pobreza. Bueno, Mozart, ahí tienes el caso del... Por supuesto, Beethoven mismo. Entonces, es una lástima que en vida solo conozco una persona, al menos que yo conozca así personalmente, que le han hecho un museo en vida, que es José Luis Cuevas, el Museo José Luis Cuevas. Sí, pero a Chavela Vargas se la agencian, como tú bien dices, para decir, ay, nosotros sí le organizamos la fiesta, sí, pero en vida no nos diste la oportunidad, institución cultural, de poderla ver más tiempo. Yo creo que hay algo, Héctor, que tú acabas de mencionar en estos momentos, y hablaste del Museo José Luis Cuevas. Yo quiero hablar de algo que dijo una comentarista del Canal 22 que me pareció muy interesante, porque la habían llevado al Museo del Tequila en Garibaldi, y entonces ella les dijo,
este no es el Museo del Tequila. Entonces todo el mundo se quedó muy desconcertado porque ahí estaba. O sea, ¿te refieres a Chabela en vida? A Chabela en vida. La llevaron al museo y en un momento determinado, no, mire señor, el Museo del Tequila, y la anduvieron paseando. Entonces llegó un momento en que se quedó viendo y les dijo, no es cierto, este no es el Museo del Tequila. Y le pregunto, ¿por qué? Porque ya me lo bebí todo. ¡Qué humor de señora! Entonces, ¿no? a mí me pareció muy interesante, pero además, amigos, no nada más es hablar del personaje. Quiero leer algunos de los temas, si me lo permites, Héctor, Adelante. de lo que se dijo en algunos periódicos. Está, por ejemplo, el periódico Basta. Después le voy a pedir a Héctor que, sí, con todo gusto, que lea el otro documento, el encabezado, y dice en el periódico Basta, que sale el lunes 6 de agosto de 2012, Chabela Vargas peló gallo. Y es uno de los términos donde decir peló, como ahorita lo dijo Héctor en un momento determinado, es el hecho de que hay ciertas terminologías que se manejan en algunos países. Peló, hay quien lo recuerda que se recorta el cabello, pero también peló es una referencia a morir. Dice, tras 7 días de agonía se nos fue. Hoy le rendirán homenaje en Garibaldi, después en Bellas Artes. Por favor, Héctor. Si y en espectáculos del periódico El Universal, amigos, dice, nacida en Costa Rica, pero mexicana por adopción. La cantante promovió nuestra música y construyó su propia leyenda. Siempre dijo que en su adiós no quería cruces ni llantos, solo descansar. Bueno, perdón por este paréntesis que hago, el homenaje que tú dijiste que le había hecho las maravillosas voces de Tania Libertad, Eugenia León y Lila Downs en Bellas Artes. En Bellas Artes, precisamente, al terminar su concierto, cantaron canciones bellísimas las tres. Y entonces, ¿sabes qué dijeron? Estamos haciendo la voluntad de Chabela Vargas, que estaban tomando una botella de tequila, empujándosela, porque esa fue la voluntad de ella: cuando yo me muera, tómense un tequila y cántenme, ¿no? No, y además lo que tú acabas de mencionar ahorita, dice que ella construye su propia leyenda, dice en su último adiós que no quería cruces ni llantos y lo que quería era descansar. Otro de los periódicos dice, si por ella fuera, Chabela preferiría morir en su casa. Su biógrafa, María Cortina, dijo que la cuenta del hospital se paga con amor. Cuando yo leí esto, dije, pues sí, a ver si le dejan salir los restos, porque las cuentas se pagan con amor, ¿no? Se tiene que pagar inmediatamente. Sí, están mandando una indirecta al periódico, sí. ¿no? No, pero además hay otro tema. Ustedes saben que cuando alguien muere que es famoso, los familiares entran en contradicción, Héctor. Y en este caso dice, su familia se queja de que no pueden ver a Chabela Vargas. Los parientes costarricenses argumentan que María Cortina les impedía acercarse a la cantante. San José, la familia de la fallecida cantante costarricense mexicana Chabela Vargas denunció que la mexicana María Cortina, biógrafa del artista, recurrió en los últimos años al amedrantamiento y la amenaza para negarle cualquier contacto con sus parientes. Ahora, después de la muerte, Héctor, van a empezar a haber problemas, porque ¿qué dejó? Y tú sabes que lo primero es tratar de buscar la economía de lo que alguien hizo, porque sabemos que Chabela Vargas estuvo en España, fue a rendirle un homenaje que a mí me pareció muy interesante, este homenaje que se le hizo a este español poeta muy importante, que sabemos que hizo hasta una serie de documentos muy importantes, Federico García Lorca, y además, pues aquí la vemos, si me lo permiten ustedes, en el momento que se presenta en España, y voy a hacer la presentación. Aquí es donde ella misma dice, aquí termina mi historia porque regreso de España, si me permiten lo voy a desplegar, y ustedes vean este gran homenaje que Pablo, le hizo. ¿lo podrías enfocar? Y aquí vemos en esta parte donde Chabela Vargas pues está rindiendo este homenaje a Federico García Lorca, y quienes dicen que lo único que ha dejado inconcluso el hecho de que ella pensaba que se hiciera una obra de teatro con las melodías interpretadas por Chabela Vargas. Fíjate, de acuerdo a la poesía. Gracias, Pablo. De acuerdo a la poesía de García Lorca. Sí. Es bellísima. Pero además el teatro y la poesía de García Lorca. Se grabó el disco que lo dejó presente para ello. Aquí vemos fotografías con Carlos Monsiváis.
vemos con Miguel Bosé, lo vemos con Alejandro Fernández, y fotografías de ella muy joven. Esperemos que en algún momento, no sé si Pablo tenga por ahí fotografías de esta mujer Chabela Vargas cuando llega a México, una mujer bellísima, y dice: ay, Chabela. Lástima que no tenemos fotos de ella de joven. Hay una que apareció, bueno, ahí está una ya en su edad madura, pero hay otra de joven, de mujer joven, como de 18, 20 años. No sabes qué bella era, Héctor. Perdón que haga un paréntesis, que a lo mejor no viene al caso. ¿Sabes quién más era bellísima de joven? Esta Lucha Villa. ¿Sabías? ¿Sabías que el estadounidense Tony Curtis decía que él se quería casar con ella? Pues bueno, estás hablando de algo, porque Lucha Villa, cuando yo tuve oportunidad de conocerla ya en edad madura, pues verdaderamente yo siempre mencionaba Name's Count, mi Lucha. Entonces aquí mataron 12. Aquí la tenemos en otra fotografía muy joven, ella, amigos, es Chabela Vargas. Y bueno, pues, sí, qué guapa. Es un recuerdo. Y hay otra todavía, estoy buscando en los periódicos, porque tengo todos los periódicos con las fotografías de ella, en donde aparece muy joven y bellísima en esta etapa, y sobre todo uno de los momentos con Pedro Almodóvar, porque la recibe también Pedro Almodóvar, y bueno, pues ahí desgraciadamente no conté con ello, amigos, pero ustedes saben que de repente el tiempo nos gana en la televisión, y aparece esta mujer Chabela Vargas cuando era muy joven, con una posición muy bella. No, desgraciadamente, bueno, amigos, se las debemos para la próxima, porque es verdad, sorprendente. Oye, Héctor, yo quisiera, fíjate que le dan un término a Chabela Vargas y dicen la chamana, pero yo no he podido leer en algún lugar por qué le llaman la chamana. Yo no sé si será el comentario de shaman, o sea, la mujer medicina, si ella curaba o hacía alguna otra cosa, porque la última etapa dice: no me da miedo la muerte. Chabela Vargas le vivió y cantó para México, también fue alcohólica, rebelde y pionera de los arrancones. Aquí hay un elemento muy importante que además no nos interesa, y yo soy de los que, a mí en lo personal no me interesa la vida privada. Por supuesto. Pero hay algo en la melodía: ponme la mano aquí, sí, Macorina, sí. Y esto da una identificación al lesbianismo que se vivía prácticamente con esta mujer. A escondidas totalmente. Pero no nos importa. No, me refiero que era una época en la cual era totalmente satanizado. Recordemos sí, claro, al grupo Mecano, una de las mejores canciones que he oído en mi vida, Mujer contra Mujer. Ajá. ¡Qué canción! Totalmente prohibida durante 10 años, se pudo estrenar esa canción. ¡Qué canción! Yo creo que la libertad del género, en su libertad de expresión hombre-mujer, determina una función. A mí eso no me preocupa. Me preocupan los malos comentarios que se hacen en un momento determinado, contrarrestando la gran potencialidad de los hombres que lo han sufrido y las mujeres que lo han sufrido en su momento, pero eso ahí lo dejamos, porque es el elemento de una psicología a través de ello. Sí, estoy de acuerdo. Mejor vayamos a lo luminoso, ¿no? Yo te decía esto, Héctor, porque a ella le llaman la chamana, y a mí me llama mucho la atención, porque quisiera hablar. Pues a lo mejor, perdón, Carlitos, a lo mejor, digo, yo no sé por qué, pero sí hay algo en ella. Cuando la escuchabas, porque yo tuve la oportunidad de verla en un concierto, lo que sí te puedo decir, te embrujaba. Sí. Entonces, digo, la chamana se puede tomar a muchas interpretaciones, pero una de ellas me gustaría referirla a que te embrujaba. No, bueno, es parte de lo que nosotros leemos en los reportajes de los periódicos, que además tenemos Impacto, Proceso, El Universal, Excelsior, pero quisiera mencionar algo. Dice: será homenajeada en Bellas Artes, el Palacio se abrirá mañana para despedir a la chamana, y en Garibaldi cantarán por su ausencia. De vieja borracha a divina briaga, Patricia Reyes Espíndola acuñó el mote en 2009 durante el homenaje a la cantante cuando cumplió 90 años de edad. Frases para recordar: abierta, parlanchina y sin prejuicios, mostraba su personalidad en cada charla.
artistas lamentan su partida a través de las redes sociales, artistas expresan su admiración y le dicen adiós. Yo quiero retornar a un elemento, chamana. Y quiero recordar, amigos, que chamán se habla de un término de la Tunguska en la Siberia y nos habla de mujer medicina. Yo no recuerdo haber leído algo con respecto a ella, pero sí quisiera recordar a una mujer que fue tu maestra. Y ella nos hizo un gran recuerdo. Yo quisiera que nos dieras esa parte de la introducción, porque yo tuve la oportunidad de hablar con una mujer y ella me llevó a España a trabajar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la que estuve trabajando. Y yo quiero darte ese honor de que hables de... Gracias, Carlos, te lo agradezco muchísimo. Bueno, amigos, resulta que gracias a Dios la Universidad Nacional Autónoma de México hace un absoluto revolución en la universidad y acepta la carrera de literatura dramática y teatro, cuando las únicas opciones que había en el país era la Escuela de la ANDA y la Escuela de Limba. La Escuela de Limba ya posteriormente, igual que la universidad, la hizo licenciatura, pero la universidad no tenía esta carrera, metió la carrera de licenciatura en arte dramática y teatro y tenía a los mejores maestros que puede haber en la República y en Latinoamérica. Nada más ni nada menos, me toca entrar primero a un salón con un monstruo del Teatro Nacional, que era Enrique Ruelas Espinosa, fundador del Festival Internacional Cervantino y ganador de incontables premios en el mundo. Y luego mi segunda clase, entro con una mujer que desde que entré en un teatro con sus butacas en la universidad, chiquito, muy íntimo, entra una mujer que inmediatamente captó mi atención. ¿Por qué? Por sus rasgos absolutamente mexicanos, rasgos adustos, no una mujer así sonriente, ligera, no, era una mujer muy severa, no en su trato, sino en su imagen. Sí. Y entonces era una mujer un poco, como les digo, amigos, adusta, y de repente nos empieza a hablar de la materia que nos iba a impartir, la materia que tomé con ella, y tuve la gran fortuna de 4 semestres, que son 2 años completos, 4 módulos, de tomar expresión verbal 1, 2, 3 y 4. Esta señora nos dio clases de respiración diafragmática, de cajas de resonancia, de proyección de la voz, de proyección del tono, nos daba un poco de géneros dramáticos, nos enseñaba a relajarnos, nos enseñaba a proyectar una imagen escénica, nos enseñaba a caminar en una trayectoria escénica, nos enseñaba, en pocas palabras, lo que era el amor al escenario, y una personalidad recia, bajita de estatura, y nombre a cada uno nos iba personalizando. No era de esas vedettes que es intocable, no. Soledad Ruiz nos dice su nombre, Soledad Ruiz, y desde entonces le tomé un gran cariño. Muchas veces fui a su casa y en su casa nos daba apuntes, nos daba muchas cosas, y veía que no nada más había acupuntura, mi maestra también estaba metida en ondas de chamanes. Ahí está Soledad. Ahí está, la está oyendo, Pablo, preciosa maestra. La adoro a a esta gran maestra que también era, aparte, metafísica. Era maestra de escuelas metafísicas y aparte una gran conocedora de las tradiciones en México, aparte una gran conocedora de la mujer medicina. Entonces, esta señora, cuando la veo ya en cine, me dejó con la boca abierta. Su personalidad, su gran carisma y su trabajo siempre dignificado como gran maestra del escenario. Y por último, decir que ella predicaba siempre la honestidad, la rectitud y el profesionalismo desinteresado al escenario.
Sí, a mí me parece muy interesante, amigos. Antes de empezar el programa estuvimos buscando imágenes en 3 películas que realizó la maestra Soledad Ruiz, porque fue la película de Emiliano, la última película en la que participó fue la de Zapata, con Alejandro Fernández. La de Raúl, ¿no? Y él era la gran chamana, y aquí vemos una imagen ya de ella bastante madura, sobre todo como lo mismo que sucedió con Sara García, que se tuvo que quitar los dientes para hacer este elemento, y aquí la tenemos en esta parte como mujer medicina, como chamana o curandera en esta película. Y fue una lección verdaderamente, como lo dice Héctor, de actuación cinematográfica. Yo le llamaría, más que actuación cinematográfica, Héctor, con el respeto que nos merece ella, una actuación teatral. Una cátedra. Una cátedra de actuación que sería muy bueno. Ustedes busquen estas películas y van a ver a Soledad Ruiz. Otra película más todavía, que fue la penúltima, El crimen del padre Amaro, donde no entiendo por qué no se le dio un premio de actuación a ella como segunda actriz o primera actriz, porque El crimen del padre Amaro, donde ella también trabaja y hace un esfuerzo muy importante en su trabajo. Pero yo quisiera que me platicaras... Era la partera, ¿no? Era la partera. Yo quisiera, Héctor, y le doy este hecho a Héctor, de que nos comentes El Rito, por favor. Mira, El Rito era una película que yo desconocía, cine de arte, de veras, la desconocía, y tuve el privilegio de verla en Canal 22, porque no existe en las tiendas comunes esta película. El Rito, ella es el personaje estelar, totalmente estelar, y es una chamana que se dedica a hacer ritos, enlaces, amarres. Ahí estamos viendo precisamente, y es una mujer que se dedica a hacer amarres, a hacer el daño a los demás, hace un papel así medio de bruja y mujer medicina, ambas cosas, y un juego de intereses para que un hombre se quede con una mujer. Entonces nos pasan un poco el costumbrismo en México, es una historia costumbrista. ¿Por qué? Porque nos pasa el costumbrismo en zonas rurales, en épocas en México que creo que todavía existen en algunas comunidades, que es usar del chamán o del brujo, del hierbero, para solucionar cosas de relaciones sociales que por el impedimento de la valentía o de una costumbre de salir adelante recurren a una tercera persona para a través de ella lograr un fin. Y Soledad era justamente el deuteragonista, porque yo no podría decir que era un protagonista ni un antagonista, sino era un deuteragonista que entre aquella que quería hacer el daño y aquel que era su contraparte o su contrario, Soledad era la mediadora. Entonces, un papel interesantísimo donde ves realmente un personaje montado en un chamán. Es decir, Soledad da nuevamente una gran cátedra. Y con esto, pues decir que en televisión, que en cine, los actores que tienen trayectoria escénica teatral pueden dominar cualquier género, aunque sí tienen que tener cierta capacitación, porque no es lo mismo los ángulos en el cine y en la televisión, pero la parte vivencial, la parte de expresión oral, te voy a decir las áreas básicas de un actor: expresión verbal, cajas de resonancia, proyección de voz, conocimiento del género en las cajas de resonancia, ¿verdad? Expresión corporal, el manejo de los músculos, el mundo de los músculos y la proyección a través del cuerpo y la gesticulación, ¿verdad? Y el manejo de la escena. Estas 3 cosas que son sagradas en el arte escénico, que pocos directores te lo podrían decir, y eso te lo aseguro, pocos te lo podrían decir porque desconocen la técnica, pues esto lo tenía Soledad Ruiz, que predicaba estas 3 ejes de teatrales, ¿no? Mira, Héctor, lo que tú estás diciendo, amigos, la verdad es que Héctor está mencionando algo de lo que es el yo interior de Stanislavski. Así es. Y a mí me llama mucho la atención porque tuve la gran oportunidad de convivir con Soledad Ruiz en España, en la Universidad Internacional. Cuando yo la vi... ¿Ahí la conociste? Bueno, no, ella me invitó a través de Esperanza Martínez, me invitaron para ir
a la Universidad Internacional y ella era la coordinadora. Me pusieron en contacto directamente con ella, ya nos conocíamos por algunas circunstancias de las danzas de tradición en México y por don Antonio Velasco Piña. Tengo algunas grabaciones que hizo Soledad Ruiz en programas de televisión con Antonio Velasco Piña, y siempre ella sabía muy bien danza, sabía manejar la palabra de la tradición, que así se llama en México, tocaba su concha de armadillo, la había tendada siempre como danzante. Ella fue malinche sahumadora de muchos jefes de la tradición, entre ellos ¿qué es eso? ¿Qué es, Carlos? ¿Qué es malinche sahumadora? Malinche sahumadora es una chamana, es una mujer de poder que maneja un copal, un copalero. Sí, por supuesto. Y ella hace ceremonias, porque la que es una malinche sahumadora se le llama atrapaprisioneros. Pero esa atrapaprisioneros, fíjate qué interesante la pregunta que me acabas de hacer, porque es la que atrapa las malas energías para destruirlas en el copalero. Y esto se hace en todas partes del mundo. Fíjate, hasta los árabes lo manejan como elemento medicinal y lo utilizan para aromatizar en el desierto. Para cerrar y abrir portales. Ándale, es otro de los elementos que se Exacto. Entonces, Soledad Ruiz incursionó en las formas de la tradición como danzante, como malinche sahumadora y como, podríamos decir, un poco en la mercadotecnia, sin que entremos en cuestión de venta de producto. Ella entró como secretaria de uno de los grandes jefes de la tradición en el conocimiento oculto de la medicina tradicional, el jefe Andrés Segura, y posteriormente estuvo en la mesa del jefe Ernesto Ortiz y en algunos otros de los grandes jefes, hasta la muerte de ella, que precisamente esta mujer que escribió como Agua para Chocolate, pues de hecho la tuvo en su casa, la protegió hasta su muerte, porque tú sabes que cuando uno llega a la tercera edad hay muchos problemas muy serios. Parece que le dio diabetes y entonces tuvieron que amputarle una pierna, ya no podía sostenerse. Yo no sé si la Universidad Nacional debe haberle otorgado los elementos de la etapa final de la vida de alguien como catedrático, su pensión como catedrático. Pero Soledad Ruiz, tuve la gran oportunidad de estar en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, y a lo que iba a mencionar hace un momento, la vi en su disertación, en una expresión de una conferencia magistral, y me impresionó. No le perdí una sola expresión, lo que tú estabas diciendo como maestra de arte escénico. En todas las expresiones es lo que dijo Héctor hace un momento, es el yo interior del actor. Sí, fíjate, qué cosa más interesante acabas de relatarnos de estas personas que trascienden lo común, porque Soledad Ruiz fue una persona que trascendió lo común y fue de esas épocas maravillosas en la universidad, donde una persona que le lloré, por supuesto, fue a mi queridísimo maestro Enrique Ruelas Espinosa, que se fue antes que ella, y luego se fue Soledad Ruiz, y tantas personas que daban clases, Carlos, en la universidad, pilares de ese tamaño, Carlos, tú los tuvimos al lado, un Carlos Solórzano, director de Bellas Artes, dándonos clases de teatro mexicano, gente así como Enrique Ruelas, Soledad Ruiz, Fernando Wagner, su hija, el maestro Sequizano. Bueno, a mí me dio clases también Luisa Josefina Hernández, Norma Romancalvo, gente que la universidad por algo es tan importante en el mundo, porque han estado dando clases personas que jamás podrían vivir de su sueldo. Mira, yo he estado viendo algunos trabajos de reportajes de promoción de las nuevas estrellas de la televisión mexicana, y veo a jovencitos de 18, 22 años dando clase, y dije, Dios mío, ¿qué es esto? No puede ser que estos son los que están formando a los actores del mañana. Cierto. Y yo recuerdo, y ahorita que lo dijiste, porque me atreví a mencionar al maestro Sequizano, cuando la época del teatro de oro en México con el Seguro Social, y yo recuerdo a un luchador argentino-mexicano, Wolf Rubinsky, claro, quien tuve oportunidad de conocerlo en la casa de una amiga, y la verdad, con su fuerza, con ese yo interior que tú estabas mencionando,
de cómo Soledad Ruiz preparó a mucha gente, Héctor. Sí. Yo me considero, aunque no tuve clases directamente con ella, con el solo hecho de haber estado en la universidad allá en La Coruña, el solo hecho de verla danzar, hablar, quiero decirte que a mí me llamó la atención y me regañó por algunos conceptos que vertía allá en la universidad, pero bueno, yo considero lo que tú decías, con esa gran prestancia, con esa fuerza de energía que tenía para poder decir esto es, ya con su presencia lo decía. Y lo estamos viendo en fotografías, que le pido a Héctor que nos haga un repaso de las imágenes de Soledad Ruiz, y sobre todo les recomendamos a ustedes, amigos, algo que es muy importante: la película El Rito, la película El Crimen del Padre Amaro, y sobre todo otro hecho muy importante que sea Zapata. Fíjate que ahorita, de las 3 películas que mencionas donde ella tuvo una, obviamente, actuación magistral, yo creo de las 3 El Rito, me quedo con El Rito obviamente, porque es una película absolutamente costumbrista y ella es la que dirige y lleva la acción. Y una cosa muy interesante, en El Padre Amaro tengo a 2 grandes queridas personas juntas, que es mi exalumno de teatro y de español, y gran amigo mío, que era Gael García Bernal, ¿verdad? Que lo tuve desde los 12 años hasta ya sus 15, 16 años, fue mi alumno. Y en esos entonces, yo todavía veía a Soledad Ruiz en esos entonces. Pero yo creo que El Crimen del Padre Amaro fue la película, porque fue posterior, recuerda, Amores Perros, sí. ya fueron películas que puso a México en la plataforma internacional, y ya estaban en una plataforma donde se veía que México tenía ya una calidad fotográfica bastante de respeto, porque antes la imagen, el cuadro, la luz, el color, los tonos de la textura de la película era muy precaria. Era muy de televisión, si tú lo recuerdas, Carlos. Porque ya se había muerto Gabriel Figueroa y los grandes genios de los 32 milímetros. Pero ¿qué pasa cuando viene El Crimen Amaro? Pues llegan extraordinarios directores de la época de Cuarón, ¿verdad? De la época de Iñárritu. Estos grandes directores que dieron en el clavo a contratar una contraparte, como era Soledad Ruiz, para darle un matiz realmente mexicano, primero, y segundo, una conexión de elementos histriónicos a través de un personaje que a veces no es el estelar. Es decir, esta partera nos remite, nos conecta a todos en el ambiente mexicano tradicional. Sí, yo creo que lo que estás diciendo, Héctor, a mí y me llama mucho la atención, porque el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, dio formación, y quiero recordar también al maestro Joscovich, que recién fallecido. Quiero recordar también quien fuera mi maestro en la Escuela de Bellas Artes de Teatro, Ludwig Margules, que me dio una formación muy particular. Nada más ni nada menos. Margules. Y bueno, Emilio Carballido en la Escuela de Teatro en aquella época. Un hombre que tuve oportunidad de convivir con él en su casa, porque nos invitaba a los estudiantes. Él creó en la Universidad de Veracruz pues algunos trabajos para palabras escritores, mayores, me quito el sombrero. Y bueno, con el maestro Emilio Carballido y muchos otros que ya han partido, quizá el que más me dolió fue Ludwig Margulis. Voy a platicarles una anécdota, si me la permiten, amigos. En aquella época, como estudiante, yo fumaba pipa, Héctor. Y entonces el maestro Margules olía mi tabaco y me decía: ¿cómo lo preparas? ¿De dónde lo trajiste? Y siempre le tenía que llevar parte en una carterita. Ustedes saben que para preparar la pipa pues es todo un rito. Claro. Y entonces yo le regalaba cada mes al maestro Margules parte de lo que yo preparaba, porque yo había estado viviendo con coñac y de repente, es que yo estuve viviendo en ¿Canadá? En Kingston, en Jamaica. Exacto. Y de ahí traje tabaco especialmente de los campos, curado, y me enseñaron a curarlo de una manera muy particular, y tenía una exquisitez de aroma y
de sabor. Además hay que tener mucho cuidado porque te quema la lengua, hay mucha gente que le produce el cáncer en la lengua, pero para eso hay que saber qué tipo de pipa, qué tipo de madera es la que hay que ver. Y el maestro Margules, lo recuerdo, no se me olvida cuando estábamos al final de la clase y lo único que hacía con la pura mirada, sacaba su pipa y entonces, de hecho me estaba diciendo, mi tabaco, ¿sí? Entonces yo lo recuerdo a él porque él me enseñó algo muy importante, Héctor, hablando de teatro, lo que se llama fotodirección. Y nos hacía que recortáramos fotografías de los periódicos y luego las representáramos. Ahí, dando indicaciones, nosotros nos convertíamos. Eso es muy de cine. Sí, y nos convertíamos en directores y escogíamos a los compañeros actores y directores y les decíamos cómo debían ser los movimientos escénicos para el proceso de una sola fotografía. Entonces, hay recuerdos muy interesantes. Yo quiero agradecerte, Héctor, el recordar a Soledad Ruiz, porque vamos a tener la oportunidad un poco más adelante, amigos, de que ustedes pues hablar un poco más de este teatro y de este universo del teatro mexicano, que ha dejado una etapa muy importante. Y estaba yo recordando el Teatro del Seguro Social, que dejó una época muy importante, donde se crearon grandes actores dirigidos por Seki Sano, como la Compañía Nacional, ¿no? La Compañía Nacional de Teatro, pero de ahí surgieron, de la misma Escuela de Teatro de Bellas Artes. Pues salió Ofelia Guilmain, salió Nacho López Tarso, digo los Maricruz Olivier, claro, que además nos vemos. A mí una de las películas que es mi fascinación, pues es precisamente Macario. Sí, no. Macario. Yo me tomé el atrevimiento en una ocasión con los alumnos de la tercera Juan Rulfo, hacer una representación de Macario, y me atreví a hacer Macario en esos momentos, en base a esa réplica o esa copia, me atrevería yo a decirlo, con el maestro Ignacio López Tarso, que ha sido uno de los grandes elementos en el teatro mexicano. Fíjate que el Teatro del Seguro Social, y estoy de acuerdo con la directora de Cine, Radio y Televisión, tiene toda la razón al decir que el pueblo era culto, porque se le llevaba teatro a la provincia. Sí. A mí me tocó ir de gira haciendo teatro, como actor, no dirigiendo, sino como actor. Me tocó ir a giras a la provincia, venían combis, Carlitos, a tu casa por ti, te recogían para irte de gira, te instalaban en un hotel y dabas 2, 3 funciones diarias, sábado y domingo, a veces viernes, sábado y domingo, a veces jueves, viernes, sábado y domingo. Ibas recorriendo pequeños pueblitos, pero cuando tú estabas aquí, había otros aquí. Estaba un gran apoyo, como dice la directora, a mí me tocó vivirlo, y entonces el pueblo realmente se estaba educando, porque el teatro bien hecho, me refiero al teatro culto, porque se le lleva teatro culto. No estamos hablando de Shakespeare, no estamos hablando de ese tipo de obras, pero estamos hablando de un teatro bien hecho, desde Salvador Novo, Mauricio Magdaleno, Juan Bustillo Soro, Usigli, etcétera. Un teatro que fue aquel del teatro de los que se le llamaba el grupo de orientación, el teatro de ahora, y ese tipo de teatro que era el siglo de oro del teatro en México. Al llevarlo a la provincia, Carlitos, era un intercambio binacional, o sea, como bicultural entre la nación, interdisciplinario, donde había gente que estaba prosperando a grados tales que me parece, muy atrevido lo que voy a decir, que me parece que el Estado se asustó a tal grado que dijo, quitémosle, porque estamos haciendo gente pensante y no nos conviene. Perdón, yo creo que lo que tú estás diciendo, y estaba yo recordando en estos momentos, Rosario Castellanos, Palabra de Mujer, y estaba recordando no solamente eso, sino el teatro campesino, el teatro Petul. Y yo quiero mencionar algo, Héctor, que ha sido mi gran escuela, porque el teatro en atril para mí ha sido lo máximo. Ya lo hemos hablado tú y yo fuera de cuadro, amigos, porque para mí el teatro en atril es la base, porque leí por ahí un artículo que lo tengo guardado, en donde nos habla del teatro, y decía que cada 8 días teatro en atril, lo que tú estás diciendo ahorita, se preparaba para la primera etapa de preparación del actor, en el proceso del aprendizaje del texto,
era primero teatro en atril y que se llevaba aquí en la Ciudad de México y luego se iban a la provincia. Así es. Y en cada semana se montaba Así una es. puesta en Así escena es. en México. Ojalá con las nuevas estructuras tengamos esto. Bueno, a mí me impresionó algo, lo voy a dejar ahí, Héctor, porque si no nos vamos a seguir hablando de ello. Héctor, cuando yo llegué al programa estabas hablando en tu sección de los Juegos Olímpicos y dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención. El Teatro Universal, la puesta en escena deportiva de una manera, y hablaste de los héroes. Yo he estado viendo parte de los Juegos Olímpicos y tengo una compilación muy importante de todo lo que se ha publicado en los periódicos. Pero el día de ayer se rompieron récords por parte de un jamaiquino, Usain Bolt, Sí. y estábamos viendo algunos de los elementos de lo que se habla, y quiero mencionarlo, amigos, porque la verdad siempre he dicho que el periódico, el Universal y el Excelsior, sobre todo, hay una comparación entre el ser humano y los animales. Voy a mencionar algo. Entre el hombre y el animal, el más veloz es el guepardo. Sí, por supuesto. Luego sigue el antílope, carrera de caballo, el galgo, la avestruz y por último el hombre. Sin embargo, este personaje Bolt, Usain Bolt, nos ha demostrado algo que es una competencia. Yo quisiera que nos mencionaras algo, Héctor, con respecto, dice él, soy una leyenda viva. Y nos habla de lo que ha ganado 5 medallas. Bueno, hay un norteamericano que lleva 20, Héctor. Sí, o sea, estamos hablando de una persona que lleva 20, que es nada más ni nada menos que el nadador Phelps. No hay nadie en este planeta que haya ganado esa cantidad de medallas. Vaya, y sobre todo en 2 Olimpiadas, Carlos. En 2. Bueno, pero aquí hay un elemento que me parece que es digno de una discusión. Y lo he estado discutiendo mucho, ya tengo algunas contradicciones con algunos amigos. La verdad es que el atleta de Estado está prácticamente desde que nace, es preparado por las grandes universidades. Cuando esto sucede, y yo comenté algo que alguna gente se rió y después me reclamaron, le digo, ¿y en México cómo lo consideras? Un cuarto de Estado, porque no hay el apoyo para ellos. Los atletas, por ejemplo, en el caso del ejército mexicano, les dedican tiempo completo y han logrado ganar medallas a nivel internacional. Pero también hay una discusión, yo no sé si Usain Bolt esté preparado en Inglaterra y en los Estados Unidos, porque no lo he encontrado abiertamente en lo que se ha escrito de él. Bueno, se dice que en Jamaica el 90% de la población, y se dice irónicamente, pero algo hay de cierto, el 90% se dedica a correr. Bueno, lo que pasa es que, yo viví en Jamaica, en Kingston. Ah, tú conoces ahí, yo Carlitos. viví allá durante casi ahí 2 años. Él, ¿sabes con quién salió bailando, Carlitos? Me acordé de ti. Con la hija de Bob Marley. De Bob Marley, sí. Acabo de ver ver la entrevista que hizo la hija de Bob Marley, hizo comentarios muy fuertes, es más, hasta compitió con ellos en una primera etapa. Así es. Porque son grandes amigos. Pero bueno, eso no importa dónde yo considero que él es un atleta de Estado. Sobre todo, Kingston es un país que pertenece a la Commonwealth. Tuve la gran oportunidad de vivir en el momento que muere el padre de la patria jamaicana, hay quien dice jamaicana, y tuve la gran oportunidad de conocer a Bob Marley y a muchos el padre de la patria. Bueno, él sería el padre de la melodía del reggae en Kingston, pero el padre de la patria es Alexander Bustamante. Okay. Y otro de los padres pues es se me fue el nombre, perdónenme, pero hay una historia muy importante porque es Haile Selassie, en donde el Negus determina la formación de que los más importantes seres del mundo son los negros. Ubícanos dónde está Jamaica. Está a un lado de Cuba, está entre la isla, en las Antillas, pues. En las Antillas se divide Kingston, Jamaica, lo pronuncio de esta manera porque es parte de cómo lo manejan ellos en el Patua, y luego está a un lado República Dominicana, y a mí me hice mis primeros pininos cuando... ¿Qué mujeres hay en esas islas? No, perdón. Lo voy a buscar por ahí en mi archivo. Yo traje fotografías de las mujeres jamaicanas. El contexto de Jamaica o Jamaica es
de todos uno mismo, porque hay mezclas entre europeos, sí, chinos, japoneses, sí, claro. tahitianos, y la verdad es que son bellezas como lo que está diciendo Héctor, bellezas impresionantes. Iba a decir una cosa que tú estabas manejando antes de que metiera el comentario, que tienes toda la razón. Le comentaba yo a Carlos, y lo manejé en mi programa, que los Juegos Olímpicos en sus orígenes en verdadera Grecia, las Olimpiadas era el periodo de 4 años que está entre un evento y otro. Entonces las Olimpiadas era recordar que se había hecho un pacto en el mes que se jugaba y se competía físicamente con reglas bien establecidas en lugar de un campo de batalla, porque se podrían aniquilar entre las ciudades-estados griegas. Entonces hicieron ese convenio de usar los Juegos Olímpicos. ¿Por qué olímpicos? Porque de ahí venía la tradición de que el primero en correr un maratón, o sea, de la ciudad de Olimpo a la ciudad de Maratón, que son 42 kilómetros, Carlitos, fue el titán Prometeo, que le dio el fuego en el monte Olimpo al primer hombre, y ese primer hombre, para que no se apagara ese fuego, corrió en la ciudad de Maratón y así lo preservó. Entonces, antes se competía en igualdad de circunstancias. Ahora, ya con eso termino este comentario, ahora ya no, ahora es un escaparate para decir nosotros somos los poderosos, y vean ustedes lo fregados y jodidos que están, perdón por cómo lo digo, pero una persona que no está en uno de estos países llamados del primer mundo, que gane una medalla como estos mexicanos que la han ganado, a eso se le llama proeza, y a eso se le llama un héroe. Sí, yo creo que Héctor, a mí me llamó mucho la atención, y por eso lo tomamos en este caso, amigos, porque Héctor, cuando estaba entrando, él estaba cerrando su sección y estaba hablando de estos héroes, estos dioses héroes, porque es el contexto de la época en que se inauguran los Juegos Olímpicos, no los Juegos Olímpicos modernos. Pero tuve una discusión fuertemente hace 2 días con unas personas porque estaban denostando a todos los países que no habían participado y los que no ganaban medallas, y entre ellos estaba México. Y les dije, pues me van a perdonar porque creo que ustedes están equivocados, porque cualquier país, no importa el que vaya, si va con 5 atletas, si va con 300 atletas, o hay unos que van con 1, o una sola representación, cuando menos ya figuran en el deporte a nivel internacional. En esta ocasión fueron 204 países. ¿Quiénes han llevado la mayor participación de todos los tiempos? Claro, aquí recuerdo que hace unas semanas leímos y comentamos algunos de los aspectos de los participantes, cómo iba ese crecimiento desde 1896 hasta lo contemporáneo, como primero fueron 300, ahora que son cerca de 11,000 los atletas. Pero hay algo muy importante, amigos, y estoy de acuerdo con lo que dice Héctor. China desbancó a Estados Unidos en las Olimpiadas pasadas. Hoy parece que nuevamente Estados Unidos vuelve al medallero 39 y China 37, Gran Bretaña 25, Rusia 12. Estoy hablando de medallas de oro. Parece que estás dando la lista de los países más poderosos del mundo. No, pero ahí es que no son, ¿no? Son los atletas de Estado. Así es. Me llamó mucho la atención, y yo quisiera que se entendiera esto, porque me pareció muy denigrante que unos locutores hicieran comentarios muy fuertes acerca de China como país esclavista. No estoy de acuerdo con ello, porque cada quien tiene sus principios. Estados Unidos es un país imperialista, donde entra un imperialismo de la economía. Y genocida. Sí, genocida. China es un país imperialista en base a una filosofía que es el materialismo, es el proceso de Carlos Marx, el marxismo, y entra en otro concepto. Si nosotros analizamos cada uno de los elementos, entraríamos tú y yo en contradicción inmediatamente. Pero debemos respetar lo que hace cada país en ese aspecto, porque viven su propia estructura. Ese es el espíritu de los Juegos Olímpicos. Entonces, no estoy equivocado en los conceptos que estoy mencionando. Pero en estos momentos México no ha ganado una sola medalla de oro, pero tiene 5 hasta este momento, y México está ocupando el lugar 45. Entonces, pero además comentaba, antes de entrar a cuadro, amigos, que hay lugares que se han ocupado en salto de natación, en natación y en otros aspectos, en gimnasia, se han ocupado el 5º, el 6º y el 7º y el 17 y el 24 lugar.
Por lo tanto, México está ocupando, si mañana gana la medalla de oro, probablemente México va a bajar hasta el lugar número 20, entonces subiría, 32. ¿no? Más que bajar, subiría. Subiría, sí, pero me refiero a bajar en el número de la clasificación, subir en el número correspondiente. México tiene ahorita el lugar 45 porque tiene 5 medallas, 3 de plata, 2 de bronce. Yo creo que lo importante que tú decías hace un momento, Héctor, es el gran esfuerzo de estos países. México ha perdido una trascendencia porque el poder del Estado no le ha permitido que se formen, porque siempre están discutiendo la economía. Hoy escuché un comentario en el programa de Jacobo Zabludowski, decía: una medalla de oro como las que tiene Inglaterra en estos momentos, Gran Bretaña, tiene 25 medallas, ojo con lo que voy a decir, y el analista decía: por cada medalla de oro se han gastado 40 millones de euros en la preparación de los atletas. Multiplíquenlo ustedes por los 25, ahí estamos viendo lo que hay. Y hay problemas de economía. Sin embargo, yo creo que lo importante es esta universalidad que tú acabas de mencionar, Héctor, de la funcionalidad de los Juegos Olímpicos, donde se detienen las guerras. El hombre va a hacer una confraternizar con el ser humano, si me permiten la expresión correcta. Pues Héctor, te agradezco mucho, estamos terminando, ya nos dieron indicaciones, vamos al siguiente tema con nuestra amiga Lupita, y pues Héctor, muchas gracias por muchas gracias, Carlos. Nos vemos aquí gracias, amigos. El próximo viernes. Héctor, una palabra final, 30 segundos. Bien, amigos, los Juegos Olímpicos nos recuerdan que los pueblos, no los gobiernos, sino los pueblos, podemos convivir, todos tengamos el color, la lengua y las costumbres que tengamos, y podemos convivir sobre todo en amor. Gracias, amigos. Sí, yo quisiera solamente para finalizar que en estos momentos nuestro compañero Usain Bolt, jamaicano, quien no ha podido superar de todas maneras a Jesse Owens, porque él ganó 4 medallas así tú me lo estabas diciendo, en una sola olimpiada, y yo creo que ahí es donde también los deportistas pues tienen que tener mucho cuidado. Sí, pero como quiera ha hecho una proeza como nadie. Pero Jesse Owens, sin medicina... ¿De qué país era Jesse Owens? Norteamericano. Ahí está la diferencia. Pero además era la época más seria cuando Jesse Owens se presenta en la Alemania Nacional Socialista, y hubo problemas de discriminación por Adolfo Hitler, y no tenían la preparación ni el apoyo de Estado. Ni el apoyo de Estado como se tenía. Había discriminación racial en aquella época. Entonces, doblemente el mérito de Jesse Owens. Amigos, pues... este próximo domingo, vean ustedes el día de mañana, pues la competencia para México, si gana ya tiene asegurada la de plata, pero creo que va por la de oro. Va por la de oro. Y pues vamos a ver también la final de los Juegos Olímpicos en el momento que termine esta llama olímpica, y vamos a hacer los comentarios en los siguientes programas de lo que acontece en el mundo, en todos los aspectos del mundo, y regresaremos próximamente a nuestros comentarios editoriales de la noticia. Gracias, amigos, le agradecemos a Pablo nuestro apoyo desde el punto de vista técnico, y nos vemos el próximo lunes, el miércoles y el viernes aquí en Proyecto 2013. Gracias, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, les desea Carlos Jiménez Hidalgo y Héctor.